estadística descriptiva, que es de la primera unidad, ¿sí? Y los temas que corresponden son población, muestra, tipo de variables y escala de medición. Para empezar, vamos a hablar de qué es la estadística descriptiva. Bien, la diferencia es importante porque hay dos tipos de estadísticas que vamos a estudiar en la materia. La primera es la estadística descriptiva y dice que es una rama que recolecta, organiza, presenta y analiza datos con el objetivo de describir y entender fenómenos. Bien, es decir, que la descriptiva, justamente igual como dice su nombre, su objetivo es, a partir de una recolección o organización de datos, después poder describir eso que recopiló. Bien, y dice que nos va a ayudar a resumir grandes cantidades de información para identificar patrones, comparaciones o comportamientos en la realidad. De cualquier cosa, me interrumpen, ¿sí? ¿Qué es una población, no? Esto que decíamos. Dice que es el conjunto completo de individuos o elementos que comparten una característica común que se desea estudiar. Por ejemplo, decir, no sé, todos los alumnos de la Tecnicatura universitaria de programación a distancia, ¿no? Eso sería la población completa. No dejo a nadie por fuera. Ahora, no siempre es conveniente ni se puede trabajar con una población completa. Bien, entonces lo que se hace es seleccionar una muestra. ¿Qué es esa muestra? Yo no sé si este cartelito se ve. Dice que es un subconjunto representativo extraído de la población. Se analiza la muestra para obtener conclusiones que puedan inferirse sobre la población. Es decir, que de esa población que yo tengo que extraer una muestra, pero dice representativa. ¿Cómo se va a extraer esa muestra? ¿Al tum? No, digamos, supongamos que yo quiero estudiar, no sé, todos los peces de una laguna. Bien. ¿Sería posible que yo estudie, no sé, el color de los peces de una laguna, sabiendo que no repito los peces, sin lastimarlos, sin dañar esa fauna y lo que sea? Y la verdad que no, porque aparte no, o sea, yo no podría asegurar estar haciéndolo bien y, por ejemplo, para saber que voy a poder censar, ¿sí?, todos los peces de esa laguna para saber su color. Esto es un ejemplo medio pavo, pero bueno, para entenderlo, tendría que ir pasando, no sé, sacarlos a todos los peces de la laguna. Entonces, digo una muestra. Pero si yo saco la muestra nada más de la orilla, los peces van a tener un color. Si yo solo saco del fondo, van a tener otro color y así. Entonces, lo que tengo que hacer es una variedad, bien, de esa población para que después los datos que yo diga, si yo digo todos los peces son naranjas, bueno, ¿son todos naranjas o todos los de la orilla? O los que yo examiné nada más. Bien, entonces tiene que haber, nada, una muestra representativa. ¿Cómo se va a seleccionar esa muestra? Y dice, ¿por qué es importante? Tiene que reflejar sus características principales. Y para que sean los resultados válidos, la muestra tiene que ser aleatoria, es decir, no es que yo tengo que decir, bueno, no sé, voy a elegir solo los del fondo o solo voy a seleccionar los peces que más me gusten. Bien, por eso tiene que ser totalmente aleatoria. Tiene que ser suficientemente grande. Bien, es decir, si yo solo saco 5 peces de esa laguna, volviendo al ejemplo anterior, no tiene sentido. Tiene que ser, no sé, un número, que hay formas de calcular, que tenga más relevancia. Es decir, digo, bueno, ¿cuántos voy a sacar? ¿5, 500, 5000? Menos. Bueno, todo eso también se tiene que estudiar. Y tiene que ser relevante para el estudio. Bien, es decir, que si yo quiero estudiar los peces de esa laguna, no voy a ir a sacar peces del mar para ver cómo son los peces de la laguna. Bien, entonces lo que tenemos que entender es que una mala muestra puede llevar a conclusiones erróneas, aunque analicemos bien después todos los datos. Bien, entonces esta primera parte de distinguir la población y después seleccionar la muestra es muy importante para que después todo el resto que hagamos esté bien. ¿Vamos bien? Sí, profe, Bueno, re bien. gracias. Dice que es una variable, ¿no? La variable
a estudiar, dice que es un subconjunto representativo extraído de la población. Se analiza la muestra para obtener conclusiones que pueden inferirse sobre la población total. ¿Qué es una variable? Es una característica. Por ejemplo, yo podría estudiar, como dije, el color de los peces, o podría querer estudiar el tamaño de los peces, o podría querer estudiar, no se me ocurre otra cosa que tenga que ver con peces, pero digo, bueno, en base a esa población hay muchas cosas que yo puedo estudiar. Eso que yo elija estudiar va a ser la variable. ¿Sí? Si yo quiero ver el color, tengo que ver el color de todos. No voy a ver de algunos el color y los voy a comparar con el tamaño. No, serían variables distintas. Entonces acá se separan los tipos de variables cualitativas y los tipos de variables cuantitativas. En las cualitativas son las que describen cualidades o atributos y no se expresan numéricamente. Dice que reflejan categorías o clasificaciones. Ahora pensamos ejemplos. Tenemos nominales, que son categorías sin un orden lógico o jerárquico. Por ejemplo, voy a ir en este ejemplo yo, en el otro capaz les pido yo a ustedes. Por ejemplo, el color, no sé, color de ojos de una persona. Es nominal. Si yo quiero seleccionar, o sea, la variable de estudio va a ser color de ojos celeste, verde, marrón, otros. No hay un orden. Bien, no es que digo, bueno, primero van a ir los verdes, después van a ir los azules, después los marrones. No, el orden es indistinto porque justamente estamos hablando de colores. Y después tenemos la clasificación de variables cualitativas ordinales que tienen un orden o jerarquía, pero no dice que la distancia entre ellos no es medible. Por ejemplo, sacarse, a ver, por ejemplo, no sé, una encuesta, cuando yo tengo que decir, no sé, bueno, muy bueno, malo, regular, hay un orden y una jerarquía en la que yo puedo ordenar, pero la distancia que hay entre ellos no es medible. Bien, o sea, ¿qué distancia hay entre bueno y muy bueno? Y es súper subjetivo. Entonces, ese tipo de, no es que estoy diciendo 1, 2, 3, 4 y 5, que serían números. Estoy dando una clasificación que tiene un orden, pero, como dijimos acá, las distancias entre ellos son muy subjetivas. ¿Sí? Ahora sí pasamos a las cuantitativas, que como dice, cuanti de cantidad, representan cantidades numéricas y se pueden medir o contar. Esto que les digo, medir o contar, es clave para después separar si son discretas o continuas. Bien, las discretas toman valores contables, es decir, que se pueden contar. Generalmente son números enteros, ¿bien? Y no hay valores intermedios. Por ejemplo, ¿se les ocurre algún tipo de variable cuantitativo discreto? Pueden decir no. Estoy pensando. Bien, bien, los dejo, los dejo. Yo para saber que están ahí. A ver, voy yo en esto, para salvarlos un poco. Claro, Si yo quiero tiranos un saber, centro y de ahí nosotros acotamos. dale, bien. Por ejemplo, si yo quiero saber la cantidad de hermanos que tiene una persona. La cantidad de hermanos es, tengo un hermano o ninguno, o 3 o 7 hermanos, no importa, pero no es que voy a tener un hermano y medio, un hermano y 3 Claro. cuartos, ¿se entiende? Son todos entonces contables. Por ejemplo, entonces, un tipo de variable cuantitativo discreta. Tengo un auto, 2 autos, 3 autos. ¿Cuántos autos? O si tengo Supongamos que queremos, claro, saber cuántos autos tiene una familia. Vieron que ahora, Claro. no sé, las familias tienen más de un auto a veces, también ninguno. Entonces, bueno, queremos ver cuántos vehículos hay. Bien, yo cuento así. No es que, ay, tengo un auto y medio porque tengo un auto roto. No, tenés el auto completo. Si anda o no anda, es el auto. Bien. Eso sería, por un lado, las discretas. Ahora, las variables cuantitativas continuas dice que van a tomar cualquier valor
dentro de un intervalo dado e incluyen decimales. Estas son las que se pueden medir. Esa es la pista. A ver, variable cuantitativa continua. Un ejemplo. La altura, altura, La esto, altura, perfecto. el peso. El peso. Y acá voy a hacer una pregunta controversial. ¿La edad es una discreta o es una continua? Ay, eh, y es una discreta. es una discreta, pero mucha gente te dice que Pero tengo 2 años y sí, medio. claro, ¿viste? Estás- Claro, a ver, si yo le pregunto la edad a una persona, es verdad que no me va a decir, no sé, tengo 18 años, 5 meses, 17 días, No, 30 segundos. ¿Quién te va a decir así? claro. Nadie. Te va a decir, tengo 18 años, ponele, ¿no? Ahora, si vamos a lo que es la edad, se mide en tiempo. Así que la edad, esto lo traje a propósito porque es muy tramposo, la edad es una variable cuantitativa continua, porque Mira, habla de tiempo. Ahora, que nosotros después las manipulemos como discreta es otra cosa, ¿bien? Pero no sé, mientras yo diga que tenga 18 años, hasta que cumpla 19, tengo 18 años, pero cuando tenga 18 años, 11 meses y 30 días, estoy casi llegando al otro y esa distancia sí, sigue pasando, ¿se entiende? ¿No? Entonces, todo lo que tenga que ver con el tiempo, porque se puede medir de esa forma, va a ser continuo. La edad, entonces, aunque nosotros la manipulemos discreta, dijimos que es una variable cuantitativa continua. ¿Sí? ¿Hay alguna duda con esto? no, quedó Vamos re por ello. claro. Bien. Esa es como... La edad es la trampilla que usamos los profes acá en la variable cuantitativa, porque, bueno, nos lleva impulsivamente a decir a cómo la manipulamos. Bien, pero bueno, recuerden esto, siempre que hablemos de lo que tenga que ver con tiempo, es una variable cuantitativa continua. Seguimos. Bien, escalas de medición. Dice que estas escalas determinan, perdón, cómo se miden las variables y el tipo de análisis estadístico que se puede aplicar. Bien, entonces tenemos la escala de medición nominal y la escala de medición ordinal. Acá la diferencia es, la nominal es sin orden y la ordinal es con orden. Estos nombres ya los vimos recién, hace un ratito. Nominal y ordinal. ¿Cuándo? A ver si están prestando, a ver si están tomando apuntes. Vuelvo un poco para atrás. Aquí. Nominales y ordinales. Bien, así como tenemos las variables cualitativas nominales y ordinales, dice que hay un tipo de escala, que es la nominal, que es sin orden. Y la ordinal es con orden. Cada una de estas corresponde a esas. ¿Se entiende? O sea, yo para medir las variables cualitativas nominales, voy a usar una escala de medición nominal. Y para medir las variables cualitativas ordinales, voy a usar una escala de medición ordinal. Bien, esa es bastante fácil porque los nombres son iguales. Ahora tenemos después de intervalo y de razón, que van a referirse a medir variables cuantitativas. Tenemos que ver cuál para discreta y cuál para continua. Bien, la escala de medición de intervalo o por intervalos dice que ordena con distancias iguales entre valores, perdón, pero sin un cero absoluto. Es decir, que el cero no indica ausencia. Bien, acá cuando yo hablo de que puedo medir con intervalos es que el cero puede existir. ¿Cuándo no puede existir el cero en una medición? Bueno, cuando yo mido dice por razón, ¿no? Hay orden, tiene distancia y un cero absoluto. Vamos a ver un ejemplo. Si yo les digo que una persona tiene 0
0 de altura. ¿Tiene sentido? No, No tiene sentido. O sea, si tenés 0 de altura es como, primero no tiene sentido y después que, no sé, no existís. claro. Entonces, en ese caso, para medir alturas, yo tendría que usar una medición de intervalo o una medición de razón. De razón. De razón, perfecto. Me gusta que Florencia se arriesga sin miedo al Sí. éxito y lo consigue. Hace un rato estaba participando con el micrófono apagado, profe. Perdón. Está bien, puede pasar. Son las cosas de la virtualidad. Sí. Bien, entonces vamos a pensar un ejemplo donde sirve la escala de medición de intervalo. Por ejemplo, la temperatura. ¿Existe que haya 0 grados? No. O sí, pero Puede haber 0 grados de temperatura. Hacen 0 sí, grados. Existe. existe. No es que no existe. De hecho, hasta inclusive existen temperaturas negativas. Si vamos a la altura, bien, no Sí, existe medir menos 1 metro. Yo mido menos 50 centímetros. No, no. bien. Pero temperatura puede haber menos 5 grados o más. Ahora justo que estamos con una ola polar, al Sí. menos de donde soy yo, hace mucho frío. Bien, entonces, ¿cuándo vamos a usar de razón y cuándo vamos a usar de intervalo? Tenemos que pensar entonces en la existencia de este cero, si puede o no existir. Bien, ¿se les ocurre Bien. algún otro ejemplo? ¿O quieren que sigamos y después retomamos con otro ejemplo? En este momento no se me ocurre nada. Bien. Jere, ¿vas bien? ¿O se desmayó? Lo mareé. Bien, entonces, en esto de las escalas de medición, la nominal y la ordinal, bien, son bastante claras para quién van. Ahora, la de intervalo y de razón no es tan directo, porque fíjense que nosotros estábamos hablando de la temperatura, bien. La temperatura es una variable cuantitativa que, discreta o continua. Supongo que continua. ¿Por qué Pero supones? ¿Por qué supones eso? no sé, porque discreto. A ver, volvemos acá. Las discretas Ay, dicen toman sí, valores enteros y las continuas son mediciones. La temperatura, claro. entonces, ¿es discreta o Y es continua? creo que es continua, ¿Puede porque haber 7,8 grados? ¿Puede haber? no. ¿Existe Y ese número? esa es mi duda. Si hay algún método de medición que pueda ser así tan preciso con la temperatura. A Creería ver, que sí, ¿no? cuando ¿No? nosotros miramos en el celular, no es que nos dice hace 7 Ah, grados no, y después dice no. hace 8. Capaz me dice, sí, hacen 7,8, o prendo el tele y en el noticiero, ¿no? Me dice la No, temperatura. obvio. Nunca son No. exactas. O muy Ah, pocas bien. veces son exactas, ¿no? Siempre tiene algo como con coma, bien. Esto de que hablamos de que está dentro de un rango, de que está dentro de un Sí, intervalo. Bien, no es que digo, hacen 7 grados y nada, no puede haber 7,2, lo siguiente es 8. No, existe el 7,8, el 7,5, el 7,6, existen esas temperaturas. ¿Con qué se miden? Con un termómetro, bueno, sí, en el ambiente se mide distinto, ¿no? No voy a mandar fruta con eso, pero bueno, si yo quiero medirme la fiebre, va a decir, no sé, 36,5 y eso es una continua. Bien, entonces, la temperatura es continua y dijimos que se mide por intervalos. Bien, bien. porque puede existir la temperatura cero y las temperaturas negativas. Ahora, la altura, hoy en el ejemplo lo dijiste vos, Flor, Sí. es una variable cuantitativa continua también, pero sin embargo se mide con una escala de medición de razón, porque una persona no puede medir ni cero ni negativo.
Claro. Bien, entonces no es tan directo. Yo tengo que pensar la variable que me están dando y analizarla y pensarla si existe el 0 o no. O sea, no es que no, en la altura no es que no existe el 0, ¿no? Pero decir que algo mide 0 es lo mismo que decir que no existe. Bien, a eso se refiere. Esto por ahí es más complejo, pero con algún ejercicio va a ir quedando más claro. Así que si llegamos, hacemos el juego. ¿Ya estamos? Sí, casi la hora. Bueno, entonces, ¿para qué nos sirve la estadística? Esta que vimos, ¿no? Dice entonces que la estadística nos va a ayudar a organizar información del mundo real, tomar decisiones con datos y no dejarnos llevar solo por intuiciones. Bien, a lo largo de estas semanas vamos a ir interiorizándonos más en los temas, así que para cerrar, sí, traje un ejemplo. Tenemos una situación, acá es para participar. No sé, creo que estás vos sola, Flor, si está Sí. Jere ya aparecerá. Y dice, la situación es la siguiente, queremos conocer cómo influye el uso del celular en el rendimiento académico de los estudiantes de una tecnicatura. ¿Cuál es la población? El Los objeto de estudio. estudiantes de la tecnicatura. Exacto. Todos los estudiantes de, por ejemplo, esta tecnicatura. Todos. Sí. Ahora, ¿cómo se selecciona la muestra? Supongamos que yo no quiero trabajar con los 2000 estudiantes, hay más. Supongamos que no quiero trabajar con todo eso. Entonces dice, para que sea representativa voy a tomar una muestra aleatoria estratificada. Eso quiere decir variada. ¿Sí? Que no, esto que decíamos sin sesgos. Entonces dice, divido los estudiantes por año, por ejemplo, primero, segundo y tercero, por comisión, por turno, y de cada grupo selecciono estudiantes al azar proporcionalmente, es decir, la misma cantidad de cada uno. ¿Esto para qué? Para, bueno, tomar dimensión de todo. Dice, nos Bien. aseguramos que los datos no estén sesgados por año, turno o tipo de comisión. Supongamos que si no, yo solo quiero saber de toda la tecnicatura, pero solo le pregunto a los de primero de la mañana, no tiene Sí. sentido. Bien, esto que No. hablábamos, como los peces de la laguna. Entonces, dice que el resultado son 100 estudiantes en total. ¿Cuál es la muestra seleccionada? Esos 100 estudiantes, por Sí. ejemplo, ¿no? Acá yo inventé un número redondito para que sea más fácil. Variables que podríamos analizar. Por ejemplo, horas de uso del celular por día. ¿Eso es una variable de qué tipo? Las horas. Cuantitativa continua. Perfecto. El Bien. promedio, sí, muy bien. Excelente. Aparte, yo arranqué ahí con esa que a veces confunde. Promedio académico. Es una variable cuantitativa discreta. Promedio, ¿no puede darte 7,6? Sí. 8,3. Sí, discreto no eran los números con coma. No, continuas. No. Mira, recién me dijiste el secreto. Continua. Ahí está. Sí. Bien, bien. Bueno, mira, el concepto lo tenías, por ahí te confunde, Mm, pero bueno, por ahí te recomiendo cuando vayas a hacer las unidades, los ejercicios y demás, que puedas, Me nada, lo que voy a por ahí hacer un tomar apuntes y cuadrito. eso, claro, y tener la mano. Entonces, perfecto. Cantidad de materias aprobadas. Eso es una variable. Es un número entero, es una variable cuantitativa continua. Perdón, discreta. Ay, no, me las Discreta. Bien, bien, bien. sí. No, pero muy bien, muy bien. Salió, salió. A ver, el Bien, número entero, discreta. Número exacto. con coma, continua. Gracias, Va perdón. por ahí. Bien, dice entonces, el tipo de uso del celular, por ejemplo, si lo usa para estudio, para redes, para juegos, ¿eso es una variable de qué tipo? Cualitativa. Va a ser cualitativa y ahora la pregunta es si es nominal u ordinal. ¿Me importa el orden o no? ¿Importa el orden? Mm, No sé, porque en este caso justo se trata de si el celular afecta o no al estudio. Sí, Mm, pero en realidad por en- ahí como el rendimiento académico. Pero bueno, por ejemplo, sí, es que yo quiera saber, ¿bien? pero Si yo claro, voy recolectando datos, no sé, te sí. pregunto a vos, ¿para qué más usas el celu? Instagram, me decís, bueno, voy con otro, ¿para qué lo usas? No, yo para jugar a la vigorita.
yo Sí, para ver el clima, yo para sí. trabajar, me van diciendo, ¿no? ¿Hay un orden después en el que importe cómo yo escriba esos datos? A eso se refiere en el orden. Cuando yo voy después a transcribir esos datos, ¿importa cuál pongo primero y cuál pongo después? Yo creo que en este caso, por la temática de la encuesta, que es cómo Sí. afecta sobre el estudio, sí importa el orden. En Porque realidad, el orden ese se da a partir de la cantidad de horas que le dedica a pero fíjate que cada... acá, perdón, Flor, que te interrumpí, Sí, no dice la cantidad de horas. Eso, por ejemplo, el tipo de uso, si yo quisiera analizar esa variable, yo después igual podría sacar conclusiones a partir de esos datos. Pero ajá, ahora, si yo, o sea, yo esas conclusiones puedo llegar igual si pongo primero estudio, después redes, después juegos, por ejemplo, que son las cosas que están ahí, o si pongo juegos, redes y estudio. ¿Se entiende? Los bien. datos después, voy a llegar a lo mismo y después para ahí llegar a la conclusión. No, la mayoría de los alumnos la usan para redes sociales, por ejemplo, ¿no? Y Mm, eso les afecta. Ahora, digamos, ese dato, o sea, esa conclusión no me va a cambiar si ese dato lo pongo primero o último. bien. ¿Bien? Porque Sí. estudio, redes, juegos, son palabras, ¿son números? No, son Ah, cuantitativas. ¿Me claro. indican un Bueno, orden? No, no, pará, porque las pensé que cualitativas algunas dentro... podían indicar un orden. ¿Te acordás que, Sí. no sé, habíamos dicho, por ejemplo, acá, opinión sobre si el celular afecta al estudio? Yo puedo preguntar, ¿qué opinión tenés sobre eso? Y uno me dice, es mucho, poco, nada. Y eso es Ah, una bien. variable que me indica un orden. Sí, sí. Bien, hay una jerarquía. Cuando me dicen poco, capaz alguien me dice poco y lo usa 10 horas al día, y capaz alguien me dice poco eh, y lo usa 6 horas. Bien, Sí. entonces, bueno, en esto que decíamos que ese orden es muy subjetivo. Bien, entonces, estudio redes y juegos, este igual está a propósito, porque justamente al estar la variable estudio dentro de lo que yo quería estudiar, digo, bueno, a ver, ¿me va a importar o no? No es que, o sea, estaba a propósito para la trampa. Ah, Este otro. Así que bien, digamos, el tipo de uso del celular va a ser una variable cualitativa nominal. Y bien. la opinión sobre si afecta o no va a ser una variable cualitativa ordinal. Bien, entonces decíamos si dice mucho, poco, nada, por ejemplo. Bueno, nada, me queda lo último que son las escalas de medición utilizadas. Estas que vimos acá. ¿No? Nominal, ordinal, intervalo y de razón. Bien, si yo tengo que medir el tipo de uso, voy a usar nominal, ordinal, de intervalo o de razón. El tipo de uso... Que me dicen estudio, redes, juegos. ¿Qué dijimos? ¿Me importa el orden o no? O sea, ¿hay un No, orden? no, no. No hay orden. No Y importa es el orden. cualitativo. Acá en estas serán igual. Si es una variable cualitativa nominal, la escala de medición es nominal. Bien. Bien. La opinión. Mucho, poco, nada. Es... No me acuerdo, profe. Para, las La muestro, te las muestro acá. diapositiva, sí. Acá. Vamos y venimos. Ordinal, porque Ordinal. indica un orden. Exacto. Me implica un orden, pero no o sea, una jerarquía, pero no unas, no distancias. Bien. En esto que hablábamos. Y por último, las horas, el promedio, las materias. Como que Eh, metí todo ahí en la misma bolsa porque ¿cuál va a ser su escala de medición? mm, ¿De razón o de intervalo? Eso. Bien. ¿Alguna de esas dos? Mm, el cero no... ¿Qué Dicen, la de era? intervalo, el ¿Horas? cero no indica ausencia. Y el de razón dice que cuando yo digo cero, significa ausencia total. Sí, creo que La- de razón. las variables son horas, promedio y materias.
de razón. De Bien. razón, sí. Con seguridad porque lo estás diciendo excelente. Gracias. Bien, como, por ejemplo, no sé, ¿cuántas horas usas el celular por día? Y menos 7 horas. No, no existe, es decir, lo No. negativo. Porque, ¿cuántas materias haces? Menos 3, no. Y si decimos 0, si yo digo, no, uso 0 horas el celular, estoy diciendo ausencia de esa variable, o sea, no la Bien. uso, ¿sí? Que Buenísimo. era distinta, por ejemplo, cuando hablábamos, no sé, de la temperatura, por ejemplo. Bien. Así que bueno, ¿alguna duda o consulta? No, Flor. profe, muchas gracias porque lo entendí re bien. Ah, bueno, me Así alegra mucho. que la próxima voy a leer y también voy a tener a mano las diapositivas. ¿Se puede bajar la microteaching? Mira, esto que está haciendo ahora grabado, Sí. se sube al transparente virtual, ¿viste? Ah, Ahí. buenísimo. Y puedes acceder. La presentación, digamos, es propia mía, o sea, hay otras distintas con las que vas a poder trabajar en el campus y todo, pero bueno, como queda la clase grabada, las podés usar de ahí. ¿Sí? Sí, le Así voy a que, sacar captura de pantalla, profe, porque estaban buenas. bueno, me alegra mucho que te haya Bueno, gustado. Así que, bueno, nada, te invito también a que cualquier cosa puedas escribir en el foro si te surgen otras consultas para que, nada, o cualquiera de los tutores podamos también responderte. Y bueno, cuando te vayas poniendo al día y demás, si necesitas, acordate, puedes conectarte a cualquiera de los otros encuentros que no son obligatorios, vos tenés, obvio, libertad. Y nada, muchas gracias por conectarte y fue un placer. gracias, profe. Nos vemos. Nos vemos. Adiós. Adiós.